Bienvenidos a Lee la Palabra. Hoy es 4 de marzo de 2026, y este es el día 63 de nuestro viaje de 365 días a través de la Palabra de Dios. 63 días de fidelidad. Más de 2 meses completos de leer la Palabra diariamente. Si has permanecido constante, estás experimentando transformación profunda. La Palabra de Dios está renovando tu mente, fortaleciendo tu fe, y cambiando tu vida desde adentro hacia afuera. Ayer leímos el mandato y la promesa que Dios le dio a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aprendimos que la valentía es obediencia, no sentimiento. Que Dios nunca manda sin capacitar. Y que su presencia con nosotros es el fundamento de nuestra valentía. Hoy, vamos a presenciar uno de los encuentros más dramáticos, más inesperados, más transformadores de toda la Escritura. El encuentro entre Jesús resucitado y el hombre que sería el perseguidor más violento de la Iglesia primitiva. Un encuentro que cambió el curso de la historia cristiana. Un encuentro que resultó en la conversión del peor enemigo de la Iglesia en su defensor más grande. Un encuentro que nos enseña que absolutamente nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. La lectura de hoy viene del libro de Hechos, capítulo 9, versículo 4. Y registra las palabras de Jesús a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Palabras que detuvieron al perseguidor en seco. Palabras que revelaron una verdad profunda sobre la relación entre Cristo y su Iglesia. Pero antes de leer el versículo, necesito darte el contexto completo de quién era Saulo y qué estaba haciendo cuando Jesús lo confrontó. Porque sin entender la profundidad de su odio hacia los cristianos, no podemos apreciar completamente la magnitud de su transformación. Saulo de Tarso era judío, fariseo, educado bajo Gamaliel, uno de los maestros más respetados de la ley, celoso por las tradiciones de sus padres, convencido de que estaba sirviendo a Dios. Filipenses 3, 5 y 6. Pablo describió más tarde: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Perseguidor de la Iglesia. Esa era su identidad. Su misión. Su celo mal dirigido. Hechos 7:58 al 8:3 nos da nuestra primera introducción a Saulo. Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo aprobó la muerte de Esteban. Y luego comenzó su campaña de terror contra la Iglesia. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la Iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Asolaba. La palabra griega significa destruir violentamente, devastar, arruinar completamente. Saulo no solo se oponía a los cristianos. Los perseguía activamente. Los arrestaba. Los encarcelaba. Aprobaba su ejecución. Hechos 22, 4 y 5. Pablo recordó más tarde: perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Hasta la muerte. Con autorización oficial. Con celo religioso. Convencido de que estaba eliminando una herejía peligrosa. Hechos 26, 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Enfurecido. Forzándolos a blasfemar. Persiguiéndolos hasta ciudades extranjeras. Este era Saulo. El enemigo número 1 de la Iglesia. El perseguidor más violento. El hombre menos probable de ser salvo. Y en esa condición, mientras viajaba a Damasco respirando amenazas y muerte contra los discípulos,
Jesús lo confrontó. Abramos nuestros corazones. Porque lo que Jesús le dijo a Saulo nos enseña verdades profundas sobre la identidad de Cristo con su Iglesia, el poder transformador del Evangelio y la extensión infinita de la gracia de Dios. Abramos nuestras Biblias y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos hoy. Hechos, capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Leamos nuevamente, con asombro por este encuentro divino. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Permite que la profundidad de esta pregunta penetre tu espíritu. ¿Por qué me persigues? Ahora, analicemos juntos este encuentro extraordinario. Porque cada elemento nos enseña algo crucial sobre Cristo, su Iglesia y el poder transformador del Evangelio. Primera verdad, y cayendo en tierra, postrado ante la gloria. Versículo 3 nos da más contexto. Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Luz del cielo. Más brillante que el sol del mediodía. Hechos 26:13. Gloria cegadora. Presencia divina manifestada. Y Saulo cayó en tierra. No eligió caer. Fue derribado. Postrado por la gloria de Cristo. Y aquí está la primera lección. Cuando encuentras verdaderamente a Cristo, no puedes permanecer de pie en tu propia justicia. Saulo había estado caminando con arrogancia. Confiado en su justicia. Seguro de su misión. Convencido de que servía a Dios. Pero un destello de la gloria de Cristo lo derribó. Literal y espiritualmente. Isaías 6:5. Cuando Isaías vio la gloria del Señor, exclamó: ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La gloria de Dios expone nuestra indignidad. Revela nuestra pecaminosidad. Nos postra en humildad. Job 42:5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Ver a Dios verdaderamente produce humillación y arrepentimiento. Saulo pensaba que conocía a Dios, pero nunca lo había encontrado realmente. Hasta este momento. Y el encuentro lo derribó. Segunda verdad, oyó una voz. Dios habla personalmente. Oyó una voz. No un sentimiento vago. No una impresión general. Una voz audible. Palabras claras. Comunicación directa. Y aquí está la segunda lección. Dios habla personalmente a aquellos que necesitan escucharlo. Dios pudo haber enviado un ángel. Pudo haber usado un profeta. Pudo haber trabajado gradualmente a través de circunstancias. Pero Saulo necesitaba una intervención dramática. Una confrontación directa. Una revelación inequívoca. Y Dios se la dio. Porque Dios hace lo que sea necesario para alcanzar a los elegidos. Juan 10:3. A sus ovejas llama por nombre, y las saca. Por nombre. Personalmente. Específicamente. Dios te conoce por nombre. Y cuando necesitas escucharlo, Él hablará de manera que puedas entender. Tercera verdad, Saulo, Saulo, repetición que enfatiza. Saulo, Saulo. No solo Saulo. 2 veces. Repetición para énfasis. Urgencia. Importancia. Vemos este patrón en la Escritura cuando Dios quiere captar atención especial. Abraham, Abraham, Génesis 22:11, Jacob, Jacob, Génesis 46:2, Moisés, Moisés, Éxodo 3:4, Samuel, Samuel, Primera de Samuel 3:10, Marta, Marta, Lucas 10:41, Simón, Simón, Lucas 22:31. Y aquí está la tercera lección. Cuando Dios repite tu nombre, está llamando tu atención a algo crítico. Dios no estaba casualmente saludando a Saulo. Estaba confrontándolo, interrumpiendo su misión destructiva, llamándolo a rendición de cuentas. Saulo, Saulo.
Presta atención. Esto es importante. Tu vida está a punto de cambiar. Cuando Dios te habla con urgencia, no lo ignores. No lo pospongas. Responde inmediatamente. Cuarta verdad. ¿Por qué me persigues? Cristo identificado con su Iglesia. Aquí llegamos al corazón del versículo. La pregunta que revela una verdad teológica profunda. ¿Por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús directamente. Jesús había ascendido al cielo. Saulo estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, a los cristianos, a la Iglesia. Pero Jesús preguntó, ¿por qué me persigues? Y aquí está la cuarta lección extraordinaria. Cristo se identifica tan completamente con su Iglesia que perseguir a la Iglesia es perseguirlo a Él. No, ¿por qué persigues a mis seguidores? No, ¿por qué persigues a los que creen en mí? Me persigues. Esto revela la unión mística entre Cristo y su Iglesia. La identificación completa. La conexión inquebrantable. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Su cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Nosotros somos los miembros. Primera de Corintios 12, 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Cuando tocas a un cristiano, tocas a Cristo. Cuando hieres a la Iglesia, hieres a Cristo. Cuando persigues a los creyentes, persigues a Cristo mismo. Mateo 25, 40. Jesús dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí. Identificación completa. Esto tiene implicaciones profundas. Primero, consuela a los perseguidos. Cuando sufres por Cristo, Él sufre contigo. No estás solo. Él se identifica completamente contigo. Segundo, advierte a los perseguidores. Cuando persigues a cristianos, no solo luchas contra personas. Luchas contra Cristo mismo. Tercero, dignifica a la Iglesia. Somos tan preciosos para Cristo que Él nos considera parte de sí mismo. Quinta verdad. La pregunta implica respuesta imposible. ¿Por qué me persigues? Jesús preguntó. Pero no había respuesta buena. Saulo pensaba que tenía razones. Pensaba que estaba sirviendo a Dios. Pensaba que estaba defendiendo la fe verdadera. Pero confrontado por Cristo mismo, todas sus razones se desmoronaron. No había justificación. No había defensa. Solo culpa. Y aquí está la quinta lección. Todas nuestras justificaciones para rechazar a Cristo se desmoronan cuando lo encontramos verdaderamente. Versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús. El que creías muerto. El que pensabas era impostor. El que considerabas hereje. Soy. Vivo. Resucitado. Real. Y en ese momento, todo cambió para Saulo. La verdad que había rechazado era verdad. El Mesías que había negado era Mesías. El Cristo que había blasfemado era Señor. No había argumento. No había debate. Solo rendición. Sexta verdad. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Versículo 5 en algunas versiones incluye, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Un aguijón era una vara puntiaguda usada para guiar al ganado. Cuando el animal pateaba contra el aguijón, solo se lastimaba más. Y aquí está la sexta lección. Resistir a Dios solo te lastima a ti mismo. Saulo había estado resistiendo. Luchando contra la verdad. Oponiéndose al movimiento de Dios. Y solo se estaba dañando espiritualmente. Hechos 5, 38 y 39. Gamaliel había advertido, si es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Luchando contra Dios. Eso es lo que Saulo estaba haciendo.
Y es lo que todos hacemos cuando resistimos su llamado, rechazamos su verdad o nos oponemos a su obra. Es duro. Es doloroso. Es destructivo. Para nosotros mismos. La rendición es más fácil que la resistencia. La obediencia es menos dolorosa que la rebelión. Séptima verdad. La pregunta de Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De perseguidor arrogante a siervo humilde en segundos. De estar convencido de su misión a preguntar la voluntad de Dios. Y aquí está la séptima lección. El encuentro verdadero con Cristo transforma instantáneamente tu pregunta de ¿qué quiero hacer? ¿A qué quieres que haga? Antes, Saulo determinaba su propio camino. Decidía su propia misión. Elegía sus propias acciones. Después, ¿qué quieres tú? Rendición completa. Sumisión total. Disposición absoluta. Esa es la evidencia de conversión genuina. No solo creer ciertas verdades, sino rendirse completamente al señorío de Cristo. Hechos 22:10. Pablo recordó, yo dije, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Tu siervo, tu instrumento, dispuesto a cualquier cosa. Octava verdad, la transformación fue radical y completa. Lo que sucedió después es historia. Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Recibió su vista. Fue bautizado. Y comenzó a predicar que Jesús es el Cristo. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Enseguida. Sin demora. Sin vacilación. El perseguidor se convirtió en predicador. Hechos 9:21. Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Atónitos. Incrédulos. La transformación era tan radical que era difícil de creer. Y aquí está la octava lección gloriosa. Cuando Cristo transforma, la transformación es radical, completa y evidente. Saulo no se volvió un poco mejor. No mejoró gradualmente. Fue transformado completamente. De enemigo a apóstol. De perseguidor a predicador. De blasfemo a creyente. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura. No mejorada. Nueva. Completamente transformada. Novena verdad. De Saulo a Pablo, nuevo nombre, nueva identidad. Después de su conversión, Saulo comenzó a ser conocido como Pablo. Su nombre romano en lugar de su nombre judío. Y aquí está la novena lección. La conversión genuina resulta en nueva identidad. No solo nuevo comportamiento. Nueva identidad. Nuevo ser. Nueva persona. Apocalipsis 2:17. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Nombre nuevo. Porque eres nueva persona en Cristo. Pablo nunca se olvidó de quién había sido. Primera de Timoteo 1:15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El primero de los pecadores. Pero recibido a misericordia. Transformado completamente. Usado poderosamente. Décima verdad. Nadie está demasiado lejos de la gracia. Si Dios pudo salvar a Saulo, puede salvar a cualquiera. Absolutamente a cualquiera. Primera de Timoteo 1:16. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo. Para ejemplo. Saulo es el ejemplo extremo. Si Dios pudo salvarlo a él, puede salvar a tu familiar hostil. A tu amigo blasfemo. A tu conocido que odia a los cristianos. Y aquí está la décima lección de esperanza suprema. La gracia de Dios no tiene límites. Nadie está demasiado lejos.
Nadie es demasiado malo. Nadie está más allá del alcance de Cristo. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscar. Activamente. Como buscó a Saulo en el camino a Damasco. Salvar. Completamente. Como salvó al perseguidor más violento. No te rindas con nadie. Sigue orando. Sigue testificando. Porque si Dios salvó a Saulo, puede salvar a quien sea. Déjame compartir contigo 5 aplicaciones prácticas y poderosas. Aplicación práctica número 1. Examina si estás persiguiendo a Cristo. La primera aplicación práctica es esta. Examina honestamente tu vida. ¿Hay maneras en que estás persiguiendo a Cristo sin darte cuenta? Tal vez no persigues físicamente a cristianos. Pero, ¿los criticas constantemente? ¿Te burlas de su fe? ¿Los menosprecias por sus convicciones? ¿Pones obstáculos a su testimonio? ¿Causas división en la Iglesia? Si Cristo se identifica con su Iglesia, estas acciones son contra Él. Arrepiéntete y cambia. Aplicación práctica número 2. Ora por los Saulos en tu vida. La segunda aplicación. Identifica a los Saulos que conoces. Las personas que parecen más alejadas de Dios. Más hostiles al Evangelio. Más imposibles de ser salvas. Y ora específicamente por su conversión. Porque si Dios salvó a Saulo, puede salvarlos a ellos. Aplicación práctica número 3. Si tú eres Saulo, responde hoy. La tercera aplicación. Si estás leyendo esto y has estado resistiendo a Cristo, oponiéndote a su verdad, rechazando su llamado, hoy puede ser tu encuentro en el camino a Damasco. Deja de resistir. Deja de luchar. Pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y rinde tu vida completamente a Él. Aplicación práctica número 4. Testifica de tu transformación. La cuarta aplicación. Si Cristo te ha transformado, testifica. Como Pablo testificó repetidamente de su conversión, Hechos 22, Hechos 26, comparte tu historia. Tu testimonio de transformación puede dar esperanza a otros que piensan que están demasiado lejos de Dios. Aplicación práctica número 5. Honra a la Iglesia como cuerpo de Cristo. La quinta aplicación. Trata a la Iglesia, los cristianos individuales y la comunidad colectiva, con el honor que merece como cuerpo de Cristo. Cuando sirves a un cristiano, sirves a Cristo. Cuando amas a la Iglesia, amas a Cristo. Cuando edificas el cuerpo, glorificas a la cabeza. Familia de Lee la Palabra. La conversión de Saulo es la prueba suprema de que nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. El perseguidor más violento se convirtió en el apóstol más grande. El enemigo número 1 de la Iglesia se convirtió en su defensor más poderoso. El blasfemo se convirtió en teólogo. El destructor se convirtió en constructor. Si Dios pudo hacer eso con Saulo, ¿qué puede hacer contigo? ¿Con tus seres queridos? ¿Con los que parecen imposibles? La respuesta es, cualquier cosa. Porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. El Dios de transformación radical. El Dios que busca activamente a los perdidos y los salva completamente. Antes de despedirnos, quiero orar por ti. Donde quiera que estés en este momento, inclina tu corazón ante el Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la historia extraordinaria de la conversión de Saulo. Gracias porque nos muestra que nadie está demasiado lejos de tu gracia. Señor, traemos ante ti a los Saulos en nuestras vidas. Los que parecen más hostiles, más alejados, más imposibles. Te pedimos que los encuentres como encontraste a Saulo. Que los confrontes con tu verdad. Que los derrumbes con tu gloria. Que los transformes con tu gracia. Y Señor, si alguno de nosotros ha estado resistiendo tu llamado, oponiéndose a tu verdad, luchando contra tu obra, ayúdanos a rendirnos hoy. Que preguntemos, ¿qué quieres que yo haga? Y que obedezcamos tu respuesta completamente. Gracias porque tu gracia no tiene límites. Gracias porque nadie está demasiado lejos.
Gracias porque el Evangelio tiene poder para transformar al peor pecador en tu mejor siervo. Úsanos como usaste a Pablo. Para tu gloria. Para la expansión de tu reino. Para la salvación de los perdidos. En el nombre de Jesús, quien interrumpió a Saulo y lo transformó completamente. Amén. Si estás orando por un Saulo específico, declara en los comentarios: oro por nombre. Nadie está demasiado lejos de la gracia. Tu fe declarada puede fortalecer tu perseverancia en oración. Dale like a este vídeo. Comparte este mensaje de esperanza extrema. Suscríbete y activa las notificaciones para testimonios transformadores cada día. Mañana leeremos sobre un momento de descubrimiento asombroso. Génesis 28:16. Jehová está aquí. Jacob descubrirá la presencia de Dios donde menos lo esperaba. Esto es Lee la Palabra. Recuerda, nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. Que la esperanza de transformación radical llene tu corazón hoy. Nos vemos mañana.